Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Por ahí estamos con Luis Alberto, García, María, Mariela, Nicole. ¿Se me Sí, escucha, no? Se señor, me se está le oyendo. escucha, se le Perfecto, escucha bien, se le perfecto, mi escucha. estimado licenciado. Perfecto. Gracias, muchas gracias, mis estimados. A ver, ahora vamos a empezar la, la- la reunión programada de ahí. Un gran saludo para mi querido hermano Fernando también que está con nosotros, uno de mis colegas, que siempre estamos ahí apoyando en estos cursos que tenemos. Ahora estamos en el Congreso, en el segundo Congreso de Familias Rotas. Veo también mucha gente conocida que ya han sido partícipe de algunos cursos que también ya hemos ido transmitiendo. Entonces, para mí es un grato placer también el día de hoy estar con ustedes nuevamente y de compartir pues el conocimiento que se tiene y hablar sobre esto de lo que es las adicciones. No voy a hablar muchas palabras técnicas, mis estimados y queridos hermanos. Eh, Hoy día vamos a hablar sobre algo muy interesante. Los anteriores días sí ha habido muy ponentes muy excelentes también que han ido tocando temáticas muy distintas en esto de lo que son las adicciones, el conjunto de adicciones, familia, recuperación. Entonces, ahorita en Bolivia es las 9:40. Ya en Colombia y en otros países debe estar, por ejemplo, en Colombia debe estar por las 1 hora menos, 8:30, 9:30 debe estar por allá. Listo, a ver, ahora sí, vamos a empezar con con esta clase de conocimiento. Pues un gran saludo para el querido hermano Raúl también que se acaba de conectar. Veo mucha gente que también los conozco. Ahí Sonia también. Un gran saludo para aquellos conocidos. Y es grato tenerlos también a través de este encuentro pues, que vamos a tener hoy día y que no sea un primer encuentro, sino también de conocimiento, de intercambio de mucha sabiduría entre los que nosotros estamos acá, el componente del Centro de Formación de Consejeros Health Mentally. Entonces, a ver, vamos a empezar. Anteayer ya habíamos visto distintas temáticas. Mi nombre es el licenciado Diego. Hay muchas personas que ya me conocen. Soy terapeuta especialista en drogodependencias, máster en adicciones también, en conductas adictivas. Eh, ya vengo 7 años trabajando con personas en recuperación, acompañamiento a familias también con la misma dependencia. Tengo ya utilizando el modelo y enfoque de comunidad terapéutica, que es un método y un modelo y un enfoque que muchos también lo van utilizando a medida que otros también, o otros profesionales, u otros consejeros, u otros terapeutas vienen realizando esto. El que nosotros vengamos ahora a ver esta segunda parte del Congreso de Familias Rotas se hace muy interesante. Sabemos que el componente esencial de la dependencia o de la adicción a una persona que tiene problemas con adicciones, a veces se va formando dentro del núcleo de la familia. Y quién es el que va repercutiendo o el que va teniendo más daños? También es la familia, ¿no? Entonces, por eso vemos importante transmitir, hacer o brindar un breve conocimiento de cómo nosotros podemos tratar o cómo podemos ayudar o cómo podemos acompañar en el proceso de recuperación a las personas que tienen problemas con algún tipo de sustancia. Vamos a ir compartiendo pantalla. A ver. Mm, Sí, constante, sí, sí. Entonces, por favor, Carlos Perrales, ¿puede silenciar el micrófono? Ahí me colaboras, Fernando, por favor. Listo. Ahora sí. Hoy día vamos a tener un poco esto de las técnicas que la familia pueda tener un poco de conocimiento y trabaje con un familiar que tiene problemas con adicción. Las técnicas, las herramientas que nosotros vamos a ver el día de hoy
no son cosas que podamos inventar o podamos producir de una manera diferente, ya que la adicción se va formando dentro de una red social y dentro de la red social también está la estructura familiar y nosotros sabemos que a veces la familia, en vez de ser un factor protector, es un factor de riesgo. En un proceso de recuperación, eso es lo que a veces vemos, ¿no? O generalmente hemos ido notando a través de todo lo que nosotros hemos ido viendo. Las técnicas para que la familia trabaje en una persona que tiene algún tipo de adicción. Diego, discúlpame que te interrumpa. No se ha abierto la presentación. Ah, ¿no se está compartiendo? No, vemos tu pantalla, pero no se ha abierto la presentación. Estamos viendo la pantalla de donde estás abriendo la presentación nada más. A ver, ahora sí me ayudas, Fernando, por favor. Mm, Ahora sí, ahí. No, seguimos viendo la No, pantalla de la computadora. Ah, bueno, a ver, un minuto. deje de compartir y vuélvale a compartir, licenciado. Mm, Ahora sí, a ver. Ahora. Ahora sí. O tampoco, Fernando. No, no se No, abre. Ah, Tienes que darle 2 veces, por favor, a la presentación para que se abra. Por favor, dale 2 veces donde le tienes el cursor para que ella se abra. Nada. No, no se abre la presentación. No sé si me compartes a mí el documento. Ya, Vía- Fernando, por favor, ahora sí te voy a compartir a ti. envíemelo a mí, licenciado, envíemelo a mí y yo ya le comparto a Fernando. Mientras tanto, ya puede usted seguir hasta que podamos compartir. Ahora ya le comparto. Por favor, mi estimado, ahora sí me lo comparte a Fernando para que él me lo pueda Ya, compartir la pantalla. mientras tanto, sí, puede avanzar, ya le colocamos la pantalla. Déjela usted ya de Listo. Mientras ahí me colabora Fernando con compartir las diapositivas, por favor, continuamos entonces. Cuando nosotros hablamos de las técnicas que podamos abordar, trabajar, implementar para trabajar con una persona que está dentro de la estructura de la familia, que viene a ser algo muy importante en lo que nosotros podemos venir realizando. Habíamos mencionado que la familia puede ser un factor protector o un factor de riesgo durante el proceso de recuperación. Y a veces generalmente la familia tiende a cometer muchos errores. No es porque la familia quiera, sino es porque a veces no tienden a buscar, a indagar, eh, a buscar información sobre lo que le está pasando a su familiar. Cuando nosotros notamos dentro de la estructura familiar a una persona que tiene problemas con adicciones, entonces lo primero que debemos hacer como familia, ¿qué es? A veces hay familiares que cuando notan que
uno de sus familiares o un componente de la familia tiene algún problema o está induciendo a buscar algún tipo de sustancia, dejamos que pase. No le damos mayor significado a lo que el familiar está viniendo o está realizando dentro de la estructura de familia. Dejamos que esto vaya pasando, dejamos que esto vaya creciendo. Ivor Preciado, por favor, Por silenciamos el favor, micrófono. Ivor, su micrófono. Entonces, nosotros como terapeutas, como equipo terapéutico, entonces brindamos ese tipo de herramientas para que la familia pueda abordar o ayudar o acompañar también al paciente o al familiar que tiene un problema de adicción o dependencia a algún tipo de sustancia. Cuando nosotros vemos un familiar dentro de la estructura de la red social de familia, a veces no sabemos cómo poder ayudar o cómo debemos tratarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿O qué es lo que nosotros podemos hacer para este familiar que está con este tipo de dependencia? Generalmente las familias tienen muy poca información y uno de los detalles, una de las bajas falencias que siempre hemos tenido aquí en Bolivia es que no le dan mucha importancia al proceso de recuperación y menos al consumo de sustancias. Yo sé que en el exterior lo trabajan de mejor manera, lo viven de mejor manera, se actualizan, se capacitan, hay información, hay programas de tratamiento, de prevención, eh, hay una difuminación, vamos a decir, se expande para que pueda haber un tratamiento de prevención. Aquí en mi país hay muy poco de eso, o sea, no hay una actualización, no le dan mucha importancia al proceso de recuperación. Entonces, por eso a veces los recursos que nosotros tenemos también son muy limitados a lo que podemos hacer acá. Pero eso no es un inconveniente, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a esto del proceso de recuperación y al tratamiento de las adicciones, indagamos, buscamos de cómo podemos trabajar con las personas en recuperación. Gracias, mi estimado Fernando. Entonces, ahora vemos, ¿no? Técnicas para que la familia trabaje con el adicto. Las técnicas también son como herramientas afectivas que nos ayudan y nos permiten mucho acercarnos al proceso de recuperación del adicto o dependiente de sustancia. Entonces, pasamos a la otra diapositiva, mi estimado, por favor. Ahora sí. Como introducción decimos, la adicción no solo afecta al individuo, sino también a toda la familia. Es algo que nosotros sabemos y somos muy conscientes de que la adicción no solamente va a afectar al individuo, también afecta al entorno social y más que todo directamente a la familia. La familia puede empeorar o ayudar en las recuperaciones, como habíamos mencionado. Puede ser un factor protector o un factor de riesgo, nada más. O sea, son dos indicadores que nosotros debemos tomar muy en cuenta. La recuperación va a partir del eje central de la preparación que nosotros tenemos como terapeutas y también como familia. La clave es el trabajo multidisciplinario que podamos tener, ya sea con la familia, con el equipo terapéutico. Se ha visto muchos inconvenientes también ahí, algunos terapeutas que también están en el curso, algunos que se están formando para operadores. O sea, allí siempre hemos tenido la dificultad de chocar o tener un intercambio de opiniones con otras personas que no están de acuerdo con lo que a veces venimos realizando. Cuando decimos la clave también es el trabajo en conjunto. Debemos pensar y debemos actuar en la misma línea que todo el equipo terapéutico. Y la familia también debe actuar en la misma línea del equipo terapéutico. Si la familia no actúa en la misma línea que el equipo terapéutico, no vamos a llegar a ser un buen equipo. Y el proceso de recuperación va a ir tropezando. Y eso es la dificultad que siempre hemos tenido. No sé si en algún centro también han ido teniendo algunos compañeros psicólogos, algunos terapeutas que han tenido esta dificultad, que cuando tú estás trabajando en el proceso de recuperación, la familia no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Es algo que ellos no llegan a entender y no quieren comprender
que lo que nosotros estamos haciendo es por el bien de ellos y ellos empiezan a estructurarse de manera distinta. Ellos piensan que nosotros no estamos haciendo bien las cosas con su paciente, con su familiar. O sea, es algo que a veces siempre hemos tenido esas dificultades. Yo recuerdo con experiencia que venían familias y nos decían, ¿no? Pero ¿por qué están haciendo esto con mi familiar? ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el proceso de recuperación de comunidad terapéutica bajo el modelo que nosotros manejamos, sabemos que el modelo de comunidad terapéutica, el modelo Minnesota, el modelo Matrix, hay una diferencia, no son la misma metodología de proceso de rehabilitación. Por ejemplo, el modelo terapéutico que yo conozco y el que me he formado trabaja en base a responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto ha sido derivado del psiquiátrico. No decía antes, se funcionaba en psiquiatría, trataban todo esto del consumo de sustancias. Pero ¿qué ha pasado después? Ha ido evolucionando, ¿no? Y donde decían, pero ¿por qué solamente van a estar aquí los que tienen problemas de sustancias cuando ellos también deberían tener responsabilidades? Y de ahí ha ido viniendo el origen que le hemos visto anteriormente en un programa, en otro curso que ya lo hemos dictado, el origen de las comunidades terapéuticas, que cuando el usuario tiende a tener responsabilidades en comunidad terapéutica, se basa en un conjunto global de ¿qué? De terapias. En la comunidad terapéutica todo es terapia. Así, el levantarse, el dormir, el reír, el manejo de emociones, el manejo del control de impulsos se vuelve una terapia. O sea, es una rutina en la que el cerebro adicto o dependiente a sustancias tiene que incorporarse a una vida normal. Y eso es lo que a veces las familias no entienden, o las personas que no conocen el proceso de recuperación de una persona con sustancias no logra entender. Por eso la clave de trabajo en equipo es sumamente importante para el proceso de recuperación de las personas con adicciones. Por eso decimos, ¿no? La familia a veces resulta más enferma que el mismo usuario o que el mismo paciente que está en recuperación. Y hemos tenido muchas dificultades nosotros también acá, donde había gente, incluso en la institución que yo trabajaba, o sea, la manipulación de la familia y del usuario a encargados del proceso de rehabilitación. O sea, donde querían que se les trate como ellos querían. Y sabemos que el tratamiento de rehabilitación para las personas con adicciones no es como ellos quieren, es como debe ser. El proceso de recuperación es así, no es como ellos quieren, es como debe ser. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando con personas que han modificado su pensamiento y su conducta. ¿A través de qué? Sabemos que las drogas son modificadoras de conducta y de pensamiento. Eso es lo que genera el proceso de recuperación. Muy aparte de que la drogodependencia sea una enfermedad crónica, también decimos que es una enfermedad mental. No estamos diciendo que son locos, porque luchan con ese proceso de decir, no vuelvo a tomar una copa más. No, nunca más. Sabemos que la fantasía de una persona que tiene problemas con adicción al consumo de sustancias, ¿cuál es? El de tener que probar una copa. No se la creen, decimos, ¿no? No creo que yo no pueda tomar ni una copa más. Vivimos en ese mundo. Entonces, como una manera de introducción, hacemos eso, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la adicción? Es una enfermedad crónica que acabamos de ver del cerebro, genera dependencia física y emocional, que se caracteriza por recaídas. Esta es una parte esencial que tenemos que verla antes de ver de las estrategias, de las técnicas que la familia debe utilizar. Y a veces la familia lo que hace no es atacar la enfermedad directa o querer ayudar a la enfermedad directamente. ¿Qué hacen? Quieren atacar directamente la enfermedad, no ven los síntomas que tiene el proceso de la adicción. Sabemos que una persona que tiene problemas con adicciones presenta síntomas, incluso hasta el proceso de recuperación, cuando ellos quieren abandonar el centro de rehabilitación, tienden a preparar una recaída o un abandono. En los años que yo he estado trabajando, siempre han mostrado el mismo tipo de conducta. Entonces, decimos, no, pero ¿por qué actúa de esa manera o por qué está pensando de esa manera? Pero no es que ellos quieran ser así. El proceso de dependencia o el consumo de sustancias
han hecho de que su cerebro genere este tipo de conductas y este tipo de pensamientos irracionales que a veces generan los mismos pacientes o los mismos usuarios. Y a veces nosotros vemos muchos inconvenientes durante el proceso de recuperación. Es algo que estamos luchando constantemente para poder transmitir, especialmente a las familias que tienen que entender que tienen un familiar que tiene una enfermedad crónica. Y no solamente una enfermedad crónica, también tienen una enfermedad mental, el deseo de consumir, el deseo de que la dopamina, el sistema de recompensa, el placer se ha apoderado del consumo de sustancias. Y la familia a veces no logra entender, no solo la familia, personas externas al proceso de rehabilitación. Por ejemplo, si nosotros vemos, y todos mis estimados colegas también, en esto estoy muy seguro que allá también en Colombia, seguramente en México y en otros lugares de Argentina, que también la mayoría están ahí, eh, los centros de rehabilitación son cristianos, comunidades terapéuticas, ONGs o ayudas. No hay centros de recuperación que realmente eh, dependan, O sea, es que dependan. deberías de tenerle a tus clientes un sillón. Claudia, por favor, tu micrófono. Entonces, no hay muchas personas que puedan trabajar esto. Y cuando nosotros tenemos el proceso de recuperación englobado a lo que nosotros tenemos que hacer, hay un proceso de recuperación más ético, vamos a decir. Por eso a veces la mayoría del Estado, de las personas, del núcleo, no quiere trabajar mucho con las personas con adicciones. ¿Por qué? Porque no hay comprensión, no saben qué es la adicción, no saben cómo trabajarlo y por eso a veces interrumpen el proceso de recuperación donde nosotros tenemos dificultades. ¿Quién tiene más dificultades? Los que estábamos en el proceso de recuperación y el equipo terapéutico que no está en esa línea vertical, vamos a decir, o línea recta, donde debemos trabajar con un equipo. Cuando el equipo no está en un mismo pensamiento, el proceso de recuperación siempre va a tener falencias. Siempre va a tener, porque no hay un proceso donde todos pensemos igual. O sea, viene alguien, interrumpe el proceso de recuperación, no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Por eso tiene que partir mucho de la familia también y conocer más que todo de qué es una adicción. Y por eso a veces decimos, no, el proceso de la recuperación siempre va a partir de la red social, de los amigos, de la familia, de la proyección, del reflejo terapéutico, que nosotros también lo vemos como reflejo terapéutico, el proceso de recuperación, y a veces no llegamos a entender todo esto. Pasamos al siguiente diapositiva, por favor, mi estimado. El papel de la familia es muy importante en el proceso de recuperación. Influye en el comportamiento del adicto, puede fomentar o frenar la adicción, puede participar activamente en el tratamiento. Cuando decimos, ¿no? Influye en el comportamiento del adicto, influye mucho. ¿Por qué? Porque ahí, cuando nosotros hacemos un compromiso con el usuario que va a estar en proceso de recuperación, la familia debe cumplir de manera estrictamente los roles y los deberes que debe tener dentro del proceso de recuperación. Por eso decimos que si influye el comportamiento en la adicto, influye. Porque nosotros en un proceso de recuperación, ya sea residencial o ambulatorio, la familia debe comprometerse a regir realmente, a apoyar el proceso y acompañar el proceso de recuperación de su familiar. Con un compromiso donde no puede haber mentiras, no puede haber manipulación, no puede haber compromisos. ¿Pero qué pasa con esto? La mayoría de las familias incumplen. ¿Por qué? Porque tampoco quiere asimilar que lo que nosotros estamos haciendo es por el bienestar de la persona o por el bienestar de la persona que esté en recuperación. ¿Puede fomentar o frenar la adicción? Sí. ¿Por qué decimos que puede fomentar?
porque a veces muestra indicadores. Después, mi estimado Fernando, te voy a compartir algunos tips que a mí, que tal vez tú también los conoces, que sirven de mucho. Se ha visto estudios, se ha visto en neuroadicciones, que a veces tenemos que tomar herramientas afectivas también para poder ayudar mucho a estas personas que vienen de entre las técnicas de, de cómo trabajar con las personas que tienen problemas con adicciones. Debe participar activamente en el tratamiento, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que el usuario, una vez terminado el proceso de recuperación, ya sea ambulatorio o residencial, va a volver al mismo eje central, dependiendo, ¿no? Cuando alguien me dice en un proyecto de vida, ¿qué pasa si el usuario no tiene ningún tipo de vínculo familiar? ¿Dónde se va a incorporar esta persona? Y eso lo trabajamos en un proceso, de acuerdo al modelo de rehabilitación, ¿no? Nosotros lo trabajamos en un proyecto de vida, en un estático de familia, para ver si hay familia. Durante el proceso de recuperación sabemos, los terapeutas de referencia debemos saber si tiene familia, no tiene, o sea, sabemos todo, absolutamente todo. Y de acuerdo a eso, vemos si va a haber una participación activa del familiar, del usuario, o no va a haber una participación activa del usuario. Entonces, hay muchas personas que a veces llegan al proceso de rehabilitación perdiendo ya todo. No tienen familia, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen hermanos, porque han llegado a un estado realmente donde ellos han llegado a perder todo en muchas ocasiones. Entonces, ya no quieren saber nada de él. ¿Y qué hacemos? Entonces, con este usuario, lo que debemos trabajar, o con el paciente que está en recuperación, debemos trabajar el estado de resignación en cuestión a familia. Es decir, tiene que hacerlo por él, ni por la familia. Incluso cuando el usuario tiene algún familiar, no lo hace por la familia, lo hace por él. Es decir, el eje central del proceso de recuperación es el usuario, no es la familia. En el enfoque de comunidad terapéutica decimos, no, el problema no es la droga, el problema es la persona. Ese es el término que nosotros manejamos. Ese es el término que nosotros hemos ido aprendiendo. Y si vemos una realidad, es muy cierto, ¿no? De que el problema no es la droga a veces. El problema somos nosotros. El problema es el que nosotros buscamos la sustancia. El problema es de que nosotros vamos y nos volvemos dependientes bajo el consumo de sustancia. Eso es lo que hacemos. Y a veces es muy difícil también creer y echar la culpa a la sustancia. La mayoría dice por culpa, no sé, hay términos a veces que utilizamos, utilizan las familias, utilizan los familiares, hasta el mismo usuario que está en recuperación empieza a manipular, empieza a mentir, donde dice, por culpa de él está tomando. La señora de la tienda siempre es el que le vende. La señora del barrio siempre es la que tiene la culpa. Cuando nosotros realmente vemos que no es así. Si uno es responsable de su comportamiento y de su consumo o su dependencia y adicción. Pasamos al otro diapositiva, Fernando. A ver, los errores comunes de la familia. Heriberto, por favor, cerramos el micrófono, podemos silenciar. Cuando nosotros hablamos de los errores comunes de la familia, la sobreprotección es un error grande. Decimos, es un error muy grande. El sobreproteger a una persona que tiene problemas con consumo. Ni siquiera a veces lo sobreprotegemos, sino vemos que el usuario que tiene, vemos que un familiar nuestro tiene un problema de consumo de sustancias. ¿Qué hacemos? Sobreprotegemos a nuestro familiar. Encubrir de mentiras, caemos en el juego y en la manipulación de la persona que tiene problemas con adicciones. Dar dinero, que es lo más común. Sabemos que el usuario siempre va a pedir dinero, incluso, ¿no? Sabemos que lo poco que tiene el usuario, no sé, aquí con un peso, nosotros le decimos un boliviano, 2 bolivianos, aquí en Bolivia, para ellos es suficiente. Y se les hace tan fácil conseguir dinero y de manipular a la familia que la familia cae en el proceso de manipulación o de victimización que tiene el usuario.
La minimización también que viene aquí, ¿no? Minimizamos, no toma mucho. Uno de los errores más grandes de la familia también es minimizar que su familiar tiene problemas con adicciones. Cuando yo tenía pacientes ambulatorios, son realidades las que vivimos, ¿no? Vienen y dicen, no, toma, poquito nomás, una vez a la semana, no está tomando mucho. Eso ya es minimizar su consumo, darle la razón y el apoyo a un cerebro que tiene problemas con alcohol. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo de que la persona que tiene problemas con alcohol y drogas o otro tipo de drogas absorba el pensamiento del familiar y diga, mi familiar también está pensando igual que yo. Si ella dice que yo no tomo mucho, tengo el apoyo de ella. Somos dos contra uno. Entonces, es de esa manera que va pensando la persona que tiene problemas con adicciones, ¿no? O el familiar que tiene problemas de adicción. Y la familia suele caer en este juego o en este círculo de manipulación del usuario y encubrir de mentiras, que es algo no común también se ha visto, ¿no? Que la familia a veces encubre en mentiras al usuario. ¿Cómo? eh, Prométeme, mamá, que no vas a decir nada. Fernando, Una cosa que hace mucho la familia y que también debería estar aquí en los errores comunes de la familia es que delega responsabilidades a terceros. Por ejemplo, lo que tú decías, no, es culpa de los amigos, es culpa del primo, es culpa del jefe. Ya, entonces delega responsabilidades del usuario, del paciente a terceros. terceras personas. ¿Sí? Justifica mucho el consumo de esa persona. Solo eso, acotación que... Listo, mi estimado. Cuando decimos, ¿no? El delegar a terceras personas, es como decimos, ¿no? Metemos a una persona extra durante el error y el consumo que yo estoy teniendo. Si yo no soy responsable ni nada, pero ellos me han dicho, ellos son los responsables. Cuando nosotros hablamos también de encubrir en mentiras, es lo más común, lo más usual que siempre hemos ido viendo. ¿Qué pasa? Que el usuario llega a manipular tanto al familiar. Por ejemplo, yo he visto, ¿no? En el centro de rehabilitación, en un programa ambulatorio, yo lo voy realizando de estas maneras. Tengo un programa también ambulatorio de rehabilitación, eh, donde se les quita el celular para un inicio, se les pone normas y reglas, una hoja de vivencia durante el día con actividades, normas y reglas. Entonces yo dejo monitoreando a un familiar que se debe cumplir todo eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta, los terapeutas sabemos, nos los conocemos, tampoco nos puede mentir fácilmente el usuario. No nos puede mentir porque también hemos vivido esto y sabemos cómo piensan ellos. Llego y digo, bueno, ¿has cumplido todo esto? Sí, pero cuando en realidad no lo había cumplido y le pregunto al familiar si lo cumplió, sí. Entonces, la familia se vuelve cómplice en las mentiras y en las irresponsabilidades del usuario. Para ellos es muy fácil mentir y convencer a la familia. Los condicionan muy fácilmente, donde les dicen, mamá, papá, yo no voy a hacer esto, pero tú tienes que hacer esto. Yo no voy a salir y no voy a recaer, pero tú tienes que hacer esto. Y la familia, por evitar que su familiar vuelva a consumir, ¿qué hace? Miente. Empieza a mentir, empieza a engañar, empieza incluso a causar un problema grande entre terapeuta, familia y usuario y otras personas externas. De un pequeño problema se va generando un grande problema. ¿Por qué? Porque la familia le cree más a la persona que tiene adicciones que al terapeuta cuando en un inicio de tratamiento se les ha dicho las normas y reglas. Entonces, es ahí donde ellos van incumpliendo los roles o las responsabilidades que se le ha dado, ¿no? El dar dinero también, el darle dinero a una persona que tiene problemas con adicciones es un error grande. Sabemos que él lo va a ir a utilizar en consumo de sustancia, aunque a veces también esto suele ser contrarreversible, ¿no? Para el usuario que tiene problemas con adicciones es muy fácil conseguir dinero.
Totalmente fácil. Vas y consigues manipulando, mintiendo o vendiendo algún objeto de casa cuando alguien está en una etapa de adicción, es lo que hace, ¿no? Reprochar constantemente. Sabemos que el reprochar constantemente al usuario hace de que genere más herramientas de consumo. Así me riñen, me reprochan, me llaman la atención y ¿qué hago yo? Me gusta. Mientras más me riñan, mientras más me llamen la atención o mientras más me reprochen, alimento mi ansiedad de ganas de buscar y consumir. Si me gusta que me llame la atención, le estamos brindando mayores herramientas para que esta persona pueda llegar a consumir. Pasamos a la siguiente diapositiva, mi estimado. A ver, aquí tenemos una técnica, ¿no? Que dice establecer límites. Los límites deben ser claros y firmes. Cuando decimos límites claros y firmes, cuando el usuario está en proceso de recuperación, la familia debe poner límites claros y firmes. Nada de compromisos, nada de promesas. Porque dice, no, prométeme que vas a cambiar, prométeme que vas a quedarte ahí. Si terminas el proceso de recuperación, te voy a dar esto. Eh, si me, si me prometes que vas a estar 3 meses o 2 meses, te voy a comprar esto. O si me prometes que vas a seguir en el proceso de recuperación, yo de 2 meses te voy a recoger. Entonces, a veces los usuarios se agarran de eso, ¿no? Si su cerebro empieza a maquinear tan fuerte, decimos, ahora sí tengo también muchas herramientas como para poder manipular. Sabemos que los límites y claros y firmes un usuario, cuando tú le dices al usuario, si tú vas a ir al proceso de recuperación, es una estrategia técnica que debe utilizar la familia. Si tú quieres ir a un proceso de recuperación, ve y hazlo por ti. Nosotros no te ofrecemos nada, no te vamos a dar nada. La gratificación, decimos, ¿no? Estímulos después de una gratificación por estar en el centro de rehabilitación o hacer un tratamiento, nada. No puedes retroceder a lo que tú estás diciendo, porque a veces hay familias que retroceden y dicen, ya, ¿sabes qué? Ando al proceso de recuperación y te voy a dar esto. De un rato se contradice, ya, no te voy a dar. Entonces ya hay un proceso de que, de reducción de firmeza en el cerebro del proceso de recuperación o del usuario que está en tratamiento. O sea, nosotros no podemos retroceder a una decisión que ya hemos tomado como familia, por más de que te equivoques, es lo que también hacemos los terapeutas, ¿no? En proceso de recuperación, si has dado una instrucción, tiene que ejecutarse. No puedes doblar la mano y decir no. No, 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 no. Tenemos que ser firmes como familia y decirle, bueno, los límites son claros y firmes. No puedo hacer más. O sea, yo te digo esto, si tú vas al proceso de recuperación, es por ti, no es por nosotros. Te pones firme, no puede haber una segunda opción. No permitir conductas destructivas. Y a veces dejamos, una gran mayoría de la familia permite esto, ¿no? Deja que el usuario logre manipular y luego vamos respondiendo las preguntas, por favor. A ver, cuando decimos no permitir conductas destructivas, obviamente la familia no puede permitir que el usuario que tiene problemas con adicciones no pueda generar un ámbito de violencia en el hogar. Sí, la mayoría a veces de las personas que tienen problemas con adicciones modifican mucho la cuestión de conducta, eh, la, el pensamiento, no eran agresivos y resulta que después a mayor consumo tienden a ser más agresivos. Después vamos a ir viendo de manera breve algunas herramientas afectivas que a mí realmente me ha servido y es una realidad. La vida de calle, la situación de calle, la conducta de las personas o del cerebro que tiene problemas con adicciones, mmm, se enlaza en esto, ¿no? Lo vivimos, lo sentimos. No financiar la adicción. Y hay algunas familias que les gusta financiar, decimos, esos son patrocinadores del consumo de su familiar. Como dices, pero cómo patrocinamos a una persona que tiene problemas con adicciones? O sea, la familia se vuelve una persona
tan excelente para financiar la adicción. O sea, les da tantas herramientas para que ellos a veces generen la adicción o vayan aumentando su proceso de consumo, vayan generando más esa etapa de consumo. No debemos, nosotros como familia, no somos quienes para poder, a veces queremos ayudar. Pero obviamente como familia nosotros siempre queremos el bienestar del usuario, pero si nosotros queremos el bienestar de nuestro familiar, ¿por qué seguimos alimentando o financiando la adicción? Brindando estímulos de consumo, brindando parámetros de consumo, dando herramientas de consumo, dando libertad a un cerebro que tiene problemas con adicciones. Entonces, y a veces incluso esto lo vamos a ver en los relacionados. Yo recuerdo que en el centro, la familia era quien le traía bebida al usuario. La familia era la que era manipulada por el usuario. Le dejaba un litro de alcohol afuera del centro, rompía normas y reglas. Entonces la familia era víctima del usuario, de esa manipulación tan grande. Entonces sabemos que la familia hace todo para que el usuario esté lejos de ellos. Miente, financia su dependencia o adicción. Por eso a veces decimos, ¿no? Si tuviésemos que internar a la familia más, Fernando, yo creo que lo hacemos. Porque la familia necesita, y ni siquiera la familia, el entorno social, la red social, la sociedad y las personas del área social o algunas personas que trabajan o son directoras o directores de algunos centros, también deberían conocer muy bien el proceso de recuperación y qué es un proceso de rehabilitación en el ámbito terapéutico. O sea, ellos son los que a veces nos ayudan a financiar la adicción del mismo usuario que está ahí adentro. ¿Por qué? Porque ellos no son los que comprenden, son los que más juzgan, son los que a veces le creen más a la familia que al terapeuta o que al usuario. O sea, las otras personas externas le creen más al usuario y a la familia. ¿Y por qué no pueden creerle al equipo terapéutico? Así, ¿por qué? Porque tan grande es la capacidad del cerebro adicto o dependiente de la sustancia para manipular a la familia y que la familia manipule a otras personas. Por eso la familia a veces no es un apoyo, sino es un riesgo totalmente para el proceso de recuperación. Entonces, vemos esas dificultades que se tienen, ¿no? No debemos financiar esta de la adicción, las técnicas deben ser claras, la familia debe tener un eje central, cualquier duda siempre debe ser consultada con una persona que tiene ese conocimiento de tratar a una persona con adicciones, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva, Fernando. A ver, comunicación sin juicio. Es lo que a veces siempre recomendamos a la familia, ¿no? Hablar con respeto y calma, usar frases en primera persona, evitar insultos o acusaciones. Justamente esta mañana yo tenía un paciente ambulatorio, la señorita ya está 3 meses en abstinencia, y yo había hablado ya con la familia, me había reunido anteriormente para que ellos tomen en cuenta lo que deben hacer y no deben hacer como familia, pero ¿qué pasa? Han ido manteniendo la calma 1 mes y medio. Y esta mañana la mamá de la usuaria me dice, ¿no? ¿Cómo está la loca? Entonces yo le digo, pero ella no es loca, es una persona que está en recuperación y es su hija. No sé, yo ya no le aguanto, está loca ya mi hija. Entonces, si nosotros vemos, yo entiendo cómo puede sentirse la familia, pero cuando uno quiere hacer un proceso de recuperación y nosotros somos bien claros cómo podemos ayudarla, la familia también tiene que perseverar. Y a veces hay familias que no perseveran. No solo familias, la red social es la que no quiere perseverar de cómo trabajar con ellos. Por eso hay muy poco índice de rehabilitación. Siempre les decimos, no, si vas a hablar con tu familiar, háblale con respeto y con calma.
No le faltes al respeto jamás a tu familiar. No le hagas sentir lo que en algún momento ha sido su factor de riesgo de consumo de alcohol, un estado de dolor o de duelo que puede haber tenido. Usar frases en primera persona. Tú, vos, siempre vas a ser tú. Incluso utilizamos técnicas, ¿no? De que el cerebro vaya ganando seguridad para poder parar la enfermedad de las adicciones. ¿Cómo cuáles? Pues podré, no, sí, yo creo que voy a poder. Yo creo. Ambivalencia, inseguridad. Tú crees que vas a poder. Nada. Voy a poder. Lo he dejado. Quiero hacerlo. Lo voy a hacer. Todo en afirmativo para que el cerebro vaya ganando confianza y seguridad. O sea, nosotros no podemos ser inseguros ni en nuestro mismo pensamiento. Cuando nosotros utilizamos términos, es decir, sí, yo creo, o voy a poder, sí, tal vez generas una inseguridad y el cerebro va abriendo, se va cerrando más al proceso de terapia. Tenemos que abrir y ganar seguridad. Lo he hecho, claro, puedo, afirmativos de que sí lo he logrado y voy a poder. Evitar insultos o acusaciones. Si algo se pierde en la casa, ¿a quién echamos la culpa? Obviamente a la persona que tiene problemas con adicciones. Pasa algo en la casa, ¿quién tiene la culpa? Él, pues, él es el que toma, seguramente él se lo ha sacado, es un ratero. Si nosotros utilizamos estos términos con el usuario, en casa o en las visitas que nosotros hagamos al centro, o le hagamos sentir que nosotros estamos desconfiando o hacemos falsas acusaciones, es aumentar un proceso de ¿qué? De depresión y de cargas emocionales de culpa en el usuario. Se va a molestar, lo va a incomodar, van a ser punzadas tras punzadas, que a él le conviene. Mientras más dolor, mientras más acusaciones, más herramientas para poder consumir. Eso sí, el usuario es capo para eso, ¿no? Nos gusta sentir eso, o les gusta. Y pocas personas lo van a entender. Pues, los que vivimos lo sabemos, entendemos muy bien lo que realmente pasa con ellos. Es tan bonito que nos juzguen, es tan bonito que nos insulten. Mientras más dolor siento yo, tal vez me gusta mucho más a mí y tengo muchas más herramientas para poder consumir. Entonces la familia debe ser muy cuidadosa para esto, aunque ellos no quieren sentirse así, pero la familia les da esos indicadores. Pasamos a la siguiente. No sobreproteger, lo que habíamos mencionado hace rato, un inicio también, evitar la codependencia, permitir que el adicto asuma consecuencias, fomentar responsabilidades. Como familia, nosotros o las familias tienen que evitar la codependencia. La mayoría de las familias o parejas es codependiente del paciente. Siente, vive con él. No podemos ser codependientes, es decir, podemos escuchar a nuestro familiar, podemos sentirlo, vivirlo, pero no podemos quedarnos con eso. Esa es la mayoría de las personas tiene esta dificultad, incluso hasta terapeutas, psicólogos, yo lo he visto, han tenido este problema. ¿Por qué? Porque dejan manipularse por el usuario. El entrar en un proceso de recuperación no es buscar amigos ni familia. El tratarle bonito, el sonreírlo, el quererlo, no es terapia. No evitamos una codependencia, lo que queremos es evitar la codependencia entre familia y usuario. Uno cuando hace un proceso de recuperación, mis estimados hermanos, no soy cristiano, ¿no? Manejo el término de hermanos para crear ese vínculo de afectividad, de hermandad que nosotros trabajamos, o el modelo que yo trabajo. Entonces, ¿qué pasa?
El usuario tiende ¿a qué? A manipular hasta los terapeutas. O sea, no puede ser codependiente de sus emociones, sentimientos, ni de su manera de pensar. ¿Por qué caemos en eso? Si no estamos preparados, no somos malos. Los terapeutas, los psicoterapeutas, no somos malos, somos reales. Hacemos lo que es correcto, nada más. Pero, a ver, si tú como terapeuta o como operador estás teniendo esta dificultad, es porque tú te estás quedando con los problemas del usuario. Te pones a charlar como fuese tu amigo con el paciente. Una charla y una terapia no es lo mismo, no confundamos eso. La terapia tiene un porqué y para qué. La charla es muy distinta, no es lo mismo. Y hay que diferenciar que una terapia en abordaje de adicciones no es una terapia psicológica. No es para que él se sienta bien, es para que él viva su realidad, que es muy distinta. Y es donde ahí nos equivocamos a veces en el proceso de recuperación, tanto como familia y terapeuta. Yo recuerdo que veía algunas personas en los viajes que he tenido también, o en los centros donde he trabajado, que se vuelven en cómplices del proceso de recuperación. ¿Cómo? ¿Qué hacen? Eh, Se ponen a charlar, intercambian un proceso de rapport, de qué es lo que me pasa y qué es lo que te pasa. Y eso es lo que hace la familia. A veces se pone a charlar con su familiar que tiene el problema de adicciones, intercambian. Por eso toma, se pone a llorar, se victimiza, y el familiar dice, ay no, qué pobrecito. Entonces empieza a absorber sus emociones, lo que le está pasando, lo empieza a sentir y a vivir y se lo queda. Y va generando una codependencia. Yo recuerdo que un terapeuta entra a terapia y sale de terapia y yo lo veo con los ojos rojos. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Es que había llorado. ¿Y tú has llorado? "Oh, sí, me dejó llevar. Va, eso ya está mal. Sí, eso ya no es terapia. O sea, no has podido contener un proceso de dolor. Tú sabes que cuando uno entra a terapia con una persona que está en proceso de recuperación, no se trata de aguantar ni de soportar, se trata de escuchar y de ver el por qué y para qué se está haciendo la terapia. Y ese es el error de evitar la codependencia, pues la familia no puede absorber ni quedarse con los problemas. Lo sentimos, lo vivimos, siento tu dolor, vivo tu dolor, pero yo no me quedo. Es tuyo, no es mío. No es que no debemos ser de carácter fuerte. O sea, lo psicológico, lo terapéutico en las personas con adicciones deben ser de manera, como decimos, ¿no? Piensa y actúa, dicen. La mayoría dice eso. Piensa antes de actuar. Pero para mí no es así. En personas que tienen problemas con adicciones es sentir primero y recién actúa. Siente y actúa. La familia debe hacer eso, ¿no? Sentir y actúa. El dolor, el sufrimiento que llega a tener la familia, ¿sí? ¿Quién lo vive? El usuario no lo está viviendo. O sea, pensando acaso va a sentir, no lo va a sentir, tiene que sentir para recién vivirlo. Entonces, permitir que el adicto asuma sus consecuencias. No cubras lo que el adicto ya ha errado, vamos a decir. Él ya se ha equivocado. ¿Por qué estás asumiendo sus responsabilidades? Si ha destruido su familia, ya eso es. 3:45. Pues ahora sí, antes de regresar. Silenciamos, Wilson, tu micrófono, por favor, luego las preguntas al último. Entonces, cuando decimos, ¿no? Dejemos que este usuario asuma sus responsabilidades. Dejemos que asuma sus consecuencias. No puedes asumir si él, por consumir, ha perdido su familia, ha perdido su trabajo, ha perdido toda su estructura familiar y ha quedado con una imagen muy mala. Deja que asuma sus consecuencias. Tú no estás como familia para ir
y pedir perdón o estructurar de nuevo a la familia. Tiene que sentir, vivir, sufrir las consecuencias que él misma o que él mismo ha ocasionado. Y ese es ahí donde también tenemos dificultades. La familia es donde va y quiere asumir las consecuencias del usuario y no está bien. Fomentar responsabilidades, tenemos que hacerlo. Es decir, eres papá, eres mamá, eres hermano, tienes este tipo de responsabilidad. Vamos, yo te ayudo a hacerlas. Tenemos que fomentar a que el cerebro de la persona pueda generar y asumir responsabilidades durante el día, durante la noche, si es posible. Fomentar con, decimos, ¿no? Con intereses personales mayormente, porque nosotros no podemos dar gratificaciones. Dar gratificaciones, el proceso de recuperación no está bien. Pasamos a la siguiente. Aquí también es un error grande. Este también es un error grande. Eh, Cuando nosotros como familia detectamos o vemos que alguno de nuestros pacientes o algún familiar tiene problemas con el alcohol u otro tipo de droga, y si nos llama la atención, nos está llamando la atención, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos buscar ayuda. Pero la mayoría tiende a cometer este error. Yo de los pacientes que he tenido, de la mayoría que yo he tenido, siempre ya han sido abordados por otras personas. Los terapeutas y los psicólogos no somos héroes, no somos dioses para poder parar esto. Pero sí, siempre yo manejo este término, gracias a Dios, orgullosamente soy terapeuta y conozco mucho de adicciones. Si tú vas a buscar un psicólogo, pero que este psicólogo sea especialista en adicciones, que no sea un psicólogo que no tenga que ver nada con adicciones. Eso es lo que siempre recomendamos a la familia. Tú sabes que el psicólogo no va a poder, un psicólogo que no eche especialidad y no tenga formación en adicciones, o sea, no va a poder trabajar el proceso de recuperación. Sabemos eso. Y no es que nosotros, terapeutas y psicólogos, podamos darnos la contra. Hay que ser muy conscientes de que para trabajar un proceso de recuperación de adicciones, tienes que saber estudiar, vivirlo. O sea, no solamente es teoría ni práctica, es mucho conocimiento, estudio. No puedes jugar con vidas humanas. No puedes entregar a tu familiar a una persona que no tiene el conocimiento. Porque a veces lo que hacemos, ¿no? Me dicen, eh, ya está en una etapa de dependencia de tu familia. ¿Alguna vez ya ha ido a la terapia? Sí, lo he llevado a un psicólogo. ¿Ande quién? ¿Ande tal persona? No. Cuando tú tienes problemas de adicciones, lo primero que tienes que hacer es buscar a alguien especialista en el área, ya sea un psicólogo o terapeuta, pero que conozca el proceso de recuperación. Lo más conveniente también es buscar centros de rehabilitación, grupos de apoyo. La familia tiene que tener este conocimiento de decir, si tengo un familiar o veo indicadores de que tiene problemas con adicciones, necesito buscar a alguien que conozca. Porque cuando nosotros llevamos a algún profesional que no tenga el conocimiento de qué es trabajar con una persona con adicciones, vamos a llegar a confundir el cerebro de la persona que tiene problemas con adicciones. Y en la primera o en la segunda terapia, que el profesional que lo esté tratando va a confundir y lo va a aburrir y va a causar una disfunción. O sea, ya no va a querer recibir ayuda. Pero si este es abordado por un especialista en adicciones, ¿qué va a pasar? El cerebro se va a ir abriendo más y va a generar ese clima de confianza. ¿Para qué? Para que este sea abordado. Si no va a cansarse, va a seguir en el proceso de recuperación. Pero cuando el usuario es abordado por una persona que no es especialista, el usuario va a empezar a rechazar, se va a cansar, porque no está siendo empático, no está sintiendo lo que debería haber sentido en una primera intervención de ayuda. Cursos de apoyo y de ayuda también existen. Entonces, incluso los grupos de apoyo y de ayuda tienen que ser sumamente analizados. Es el paciente con adicciones no puede asistir o puede ser abordado en cualquier grupo de autoayuda,
O sea, todos los procesos de recuperación tienen que ser sumamente tratados con, con cuidado. ¿Por qué? Porque siempre las familias cometen el error. ¿Qué tipo de errores cometen? O sea, buscan grupos donde realmente a veces no es un proceso de ayuda. O sea, sabemos que, por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos la AA, los centros de rehabilitación cristianos, los terapéuticos, los psiquiátricos, que son un grupo de ayuda, obviamente, que son una gran ayuda para las personas que tienen, que tienen problemas con adicciones. Allá en Colombia, en Brasil, en México, en Argentina, también supongo que tenemos el mismo grupo de apoyo, de ayuda, pero también debemos tener en cuenta que si nosotros queremos llevar a nuestro familiar a un proceso de recuperación, se tiene que pasar por fases, una evaluación, un proceso de desintoxicación, un proceso de realmente de ser abordado, que alguien sepa y conozca el tema de adicciones. Entonces, y a veces la familia no logra entender eso. Y ahí es donde realmente venimos tropezando en muchas situaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Otra de las dificultades o de las herramientas que nosotros brindamos o la familia debe tener muy en cuenta es como una técnica que decimos, ¿no? La educación sobre la adicción. Entender que es una enfermedad, reducir culpa y frustración, saber cómo actuar correctamente. La familia realmente a veces no entiende, no comprende de qué es trabajar con una adicción. Lo primero que debe hacer la familia es por lo menos entender de qué es una adicción a las drogas y a las sustancias. Y lo que hace la familia no es enterarse, no es indagar, no es buscar. Entonces, en cuestión de educación de familia, en cuestión de adicciones, realmente acá nosotros tenemos muy poco de eso. No conocemos, la familia no le interesa. Lo único que quiere a veces es deshacerse del adicto o de la persona que tiene problemas con alcohol y drogas, encerrarlos en un centro de rehabilitación o cuestionarlos o juzgarlos, cuando la familia lo primero que debe hacer es entender qué es una enfermedad, qué son las drogas, cómo se comportan, tener una base de qué es una adicción al consumo de alcohol. Reducir culpa y frustración, tiene que reducir culpa y frustración en cuestión a sus familiares. A veces aumentamos la culpa, aumentamos la frustración del usuario. No somos, como familia, nosotros no podemos brindar más culpa o frustración al usuario. A veces le prometes algo al usuario y no le llegas a cumplir. ¿Qué es lo que pasa? La familia promete, te dice te voy a llevar a tal lugar, vamos a hacer esto, y la familia empieza a romper las normas y reglas y el usuario entra en un proceso de frustración y la frustración es una carga emocional para el usuario donde puede provocar o indicar un inicio de consumo de sustancias. Saber cómo actuar correctamente. O sea, la familia tiene que tener indicadores. Después, posteriormente, le vamos a ir viendo eso. Son unos seis tips, parece que no sé si los tengo acá. Entonces, ¿cómo saber actuar correctamente? O sea, la familia, en base a cómo entender o qué es la enfermedad del consumo de sustancias, va a saber cómo entender o cómo actuar correctamente como usuario. Pasamos a la siguiente diapositiva, Fernando. Proceso largo con recaídas. El seguimiento y la recuperación también es muy importante para la familia. El proceso largo con recaídas, apoyo constante, refuerzo de hábitos saludables. Seguimiento y recuperación. La familia debe estar en constante apoyo con el usuario. Es un proceso largo con recaídas. Decimos, no, las recaídas serán parte del proceso. Esa es una pregunta que siempre nos hemos manejado. La mayoría de las personas dicen que sí, dicen que no. Es algo que siempre vamos a tener una controversia sobre eso. Decimos, durante el proceso de recuperación puede haber fallas o caídas. Durante el proceso de recuperación, yo lo llamo fallas o caídas. Fallas o caídas. No lo llamamos recaída, porque la recaída es otra cosa. Fernando, silenciamos, por favor. No lo llamo recaída, porque la recaída en un proceso de recuperación es otra cosa para mí.
puede haber fallas. La falla es un consumo casual. El consumo casual es otra cosa, no es como lo mismo que una recaída. Entonces, durante el seguimiento y proceso de recuperación, vamos a ir viendo de que la familia tiene que ver ese largo plazo de proceso de recuperación. Apoyo constante, la familia siempre tiene que estar en apoyo constante, porque a veces hay familias que llegan a la etapa de cansancio, donde ellos ya entran en una etapa de resignación y dicen, ya no voy a apoyar. Si se inicia con apoyo, tiene que terminarse con apoyo, hasta el último. Los refuerzos de hábitos saludables. Los hábitos son los que se van generando. A veces la familia tiene que generar todos los días constantemente el proceso de recuperación. Los refuerzos de hábitos saludables son lo que nosotros vamos realizando durante todos los días, con rutinas. Nosotros como familia podemos crear rutinas dentro de la familia, podemos crear esos hábitos de darles algunas responsabilidades que se vuelva como hábito durante el día, darles responsabilidades creadas por la familia misma, entonces va a ser de que el usuario vaya creando hábitos saludables, reforzar los hábitos que ya se han ido generando durante el día o durante la semana. Pasamos al siguiente, mi estimado. Las conclusiones, a ver, para terminar esto, la familia puede sanar o empeorar la situación, aplicar técnicas adecuadas mejora la recuperación, con apoyo, disciplina, amor se puede salir. La familia puede sanar o empeorar la situación, sí. Somos muy conscientes que la familia es un factor de riesgo o un factor protector. Por eso se debe trabajar muy en claro la familia. Debemos tener muy en cuenta todo esto. Se debe generar de manera muy tranquila, muy pasiva. Debemos hacer de que las familias realmente puedan concientizar, orientarse. Debamos, esto de, por ejemplo, de las técnicas y herramientas afectivas que la familia puede trabajar es muy grande, amplio. Seguramente los vamos a ir viendo también en otro módulo que vamos a seguir trabajando con esto. Debemos seguir. Esto de las adicciones requiere de mayor día a día de mucha capacitación, no es de un momento para el otro, requiere mucha paciencia, mucho estudio. Estudiar un cerebro adicto no es nada fácil también. Listo, mis estimados. Ahí, Fernando, por si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que hemos sido lo más... Jesús tiene la mano levantada. Jesús Nieto. A ver, ahorita te habilito el teléfono. A ver, ¿dónde estás, Jesús? Su micrófono, Jesús. Su micrófono, por favor, Jesús. Tu Jesús, micrófono Jesús, por favor, habilite su micrófono. No lo escuchamos. no se suelto. Ok, ahora sí me escucha. Ahora sí, Jesús. Ok, disculpa. La pregunta es la siguiente. ¿Hay dentro de su experiencia, hay estadística de cómo la familia ha entrado en ese proceso de recuperación un tiempo determinado? Es decir, trabajar primero con las familias durante un tiempo, por poner un ejemplo, un mes, 2 meses antes de comenzar en este caso, con el paciente o con el usuario. Si hay, me gustaría saber.
Perfecto, Jesús. A ver, en los años de experiencia que yo he tenido trabajando ya con adicciones, 7 años en comunidad terapéutica, en internaciones, casos residencial o ambulatorio, por ejemplo, nosotros trabajamos de manera conjunta con la familia. Nosotros no preparamos primero a la familia, porque nosotros no sabemos también qué familia tiene una persona con adicción. Entonces, cuando vienen a buscar ayuda al centro o vienen a buscar ayuda hacia mi persona, lo primero que hago siempre es estar primero hacer un rapport con la familia para ver los indicadores de consumo de sustancia del paciente y obviamente al iniciar el proceso de recuperación con la familia y el usuario, se viene trabajando de manera lineal. Primero se interviene con la familia para explicarles y darles algunos tips y algunos deberes, de los roles, deberes, qué se debe hacer y no se debe hacer con su familiar. Eso es lo que hacemos nosotros, mi estimado. Fernando. Yo quería acotar algo. Bueno, en las comunidades, más que nada en Latinoamérica, nosotros vemos que eh, intervenir a la familia antes puede ser hasta contraproducente, porque la familia toma esto como que nosotros les estamos enseñando cómo recuperar a la persona. Entonces empiezan a pensar que ellos lo van a salvar, como vinieron haciendo muchas veces, porque si una familia toma la decisión de buscar un internamiento o una ayuda de un profesional, no es la primera opción que tiene, es la última opción que tiene. Ya ha intentado muchísimo. Entonces, en mi caso, en mi experiencia, que son más de 20 años trabajando como operador terapéutico, se interviene a la familia al mismo tiempo que se interviene al usuario, Usuario. porque si no, la familia no puede, no tiene la capacidad para, para entenderlo. De hecho, muchas familias, a mí me ha pasado últimamente una madre de familia me quería, me daba los tips para yo hacer el tratamiento con su hijo. Ella me decía lo que yo tenía que hacer con su hijo para que él se recuperara. Y la señora no tenía idea de lo que es adicciones. Entonces, si nos vamos a la intervención familiar, sí, es bueno una intervención familiar, pero tenemos que estar preparados para una intervención familiar. Y la gran mayoría de operadores terapéuticos todavía nos falta mucho que aprender. Yo soy especialista en familias, en terapia familiar, pero eso no significa que esté preparado para una intervención familiar. Listo, Eso hay que Fernando, ver. gracias. Gracias. Tenemos que ver mucho esto, ¿no? Cuando decimos la familia puede ser abordada más antes que el paciente, ya habíamos mencionado anteriormente, no hacemos nosotros también eso, porque la familia también es parte de la dependencia y de la adicción que ha ido generando su familiar. Es decir, la familia también está afectada, es decir, la familia va a querer, como dice Fernando, va a querer sanar al usuario con lo que nosotros le estamos transmitiendo, entonces no es conveniente. El abordaje siempre tiene que ser lineal, familia, usuario. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, es muy importante siempre de que los dos, familia y usuario, vayan trabajándose de la misma manera, de manera conjunta, porque a veces la familia también suele ser la más afectada, pues, y decimos, ¿no? La familia se vuelve codependiente y si tuviésemos que internar a la familia, también tendríamos que hacerlo. Entonces, es algo muy complejo, mi estimado. Entonces, Fernando, eh, muchas gracias a todos por este nuevo encuentro que hemos tenido. Son solamente un congreso, la pequeña parte que nosotros estamos llegando a transmitir. Esto de las adicciones es muy amplio, es muy enfático, muy enorme, pero siempre estamos nosotros ahí prestos a colaborar. Ahí tenemos el grupo también de Mental Health para poder siempre transmitir y ayudar a las personas con mucho más conocimiento. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, María. Y un gran saludo para
participantes también de Bolivia. Ahí está Raúl, Giovanna, de mucho tiempo, querida hermana, se te está volviendo a ver ahí. Sonia también, un placer volverla a tener y encontrarnos en este momento tan bonito, pues, de trabajar con adicciones. La mayoría de las familias a veces no se logra también entender en esto. Y para los que trabajamos con personas con drogodependencias, es muy valorable para todos. Entonces, y a seguir preparándonos, pues. Listo, muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.